Pero quisiéramos que esta Comisión Especial de la Asamblea Nacional, con la venia de la Junta Directiva, procedamos a solicitar la comparecencia de los y las siguientes ciudadanos y ciudadanas: Juan Guaidó Márquez, Julio Borges, Humberto Calderón Berti, Henry Ramos Ayub, Manuel Rosales. Somos Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales. Aquí estamos acompañándoles como siempre con la mejor información de primera mano para que se mantengan al tanto de lo que está pasando en el mundo. Y en este caso, noticias de Venezuela hoy. Hay muchísima atención porque el chavismo pidió citar a comparecer a las esposas de los dirigentes políticos opositores. Claro que sí, esta es noticia de último minuto en Venezuela. El diputado José Brito hizo el pedido a la asamblea controlada por el régimen de Nicolás Maduro para que se presenten Fabiana Rosales, que es la esposa de Juan Guaidó, también Lilia Tintori, esposa de Leopoldo López, y muchas otras personas que hacen parte de la oposición venezolana. Pero amigas y amigos, antes de continuar, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, también a que le den like a este video y lo compartan ya mismo, también que activen la campanita de notificaciones. Y así como les venimos contando, el diputado chavista José Brito pidió recientemente a la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Nicolás Maduro una serie de acusaciones en contra del parlamento legítimo que lidera el presidente encargado Juan Guaidó, y pidió la comparecencia a las esposas de importantes dirigentes opositores. Esto es noticia importante en Latino TV Internacional para que te mantengas al tanto, para que te mantengas informado de lo último que pasa en el país caribeño. Escuchemos un poco lo que dice José Brito ante la Asamblea Nacional. Pero quisiéramos que esta Comisión Especial de la Asamblea Nacional, con la venia de la Junta Directiva, procedamos a solicitar la comparecencia de los y las siguientes ciudadanos y ciudadanas: Fabiana Rosales, Lilian Tintori, Diana de Agostino, Rosaura Valentini, Juan Guaidó Márquez, Julio Borges, Humberto Calderón Berti, Henry Ramos Ayub, Manuel Rosales, Freddy Guevara, Leopoldo López, además de 37 representantes diplomáticos que, a nuestro juicio, son embajadores de papelillo. Durante esta locución, Brito hizo este llamado que también incluye a Julio Borges, Freddy Guevara, Henry Ramos, Tomás Guanipa, Leopoldo López y José Ignacio Hernández, por considerar que se trata de personas presuntamente involucradas en varias tramas de corrupción que deben explicar con detalles. Sin mostrar pruebas, Brito aseguró que algunos de esos diputados habrían incurrido en asociación para delinquir. Brito acordó las medidas adoptadas por el gobierno interino de Juan Guaidó y las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Brito recordó las medidas adoptadas por el gobierno interino de Juan Guaidó y las sanciones impuestas por la comunidad internacional, y propuso a la Asamblea Chavista que se cite a comparecer a las esposas de los 4 dirigentes políticos opositores. Además, Brito solicitó que también se cite a comparecer a los 37 representantes diplomáticos del gobierno interino. Así como lo están escuchando, esto es lo que hace el régimen de Nicolás Maduro. Tratan de castigar por la vía diplomática, por la vía penal, a todos aquellos que no están de acuerdo con sus ideologías. Cada vez que el régimen se siente amenazado, hace este tipo de cosas. Y vamos a continuar con más información, noticias importantes en Latino TV Internacional. Y recordemos que en 2019 medios locales revelaron que Brito realizó giras por Colombia, España, Francia, Suiza y muchos otros países en gestiones en favor del testaferro del dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, razón por la cual fue expulsado del partido Primero Justicia. Brito es el presidente de la Comisión Especial para investigar las acciones perpetradas contra la República por la directiva y miembros de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021. También les contamos, amigas y amigos, que durante la entrega informó que desde 2019 se realizaron 42 actos administrativos contra la nación. Las investigaciones presentadas ante este parlamento, dijo, están basadas en un estudio técnico, económico y político de los hechos ocurridos en contra del país por un grupo de parlamentarios que tenía una red tejida desde el 2016 para desestabilizar el país. Así lo manifestó Brito. Con esa base, el chavismo pretende emprender una verdadera persecución contra los opositores, y el pedido de comparecencia de las mujeres tiene que ver con un intento de amedrentamiento de mayor alcance aún. Sí, señoras y señores, es lo que está pasando en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, como siempre, jugando sucio, queriéndose salir con las suyas para permanecer en el poder. Además, nosotros queremos, por supuesto, iniciar
el ciclo de comparecencias la próxima semana. Y atención a esto, porque continuamos con más noticias acerca del régimen de Nicolás Maduro y todas las violaciones que comete. En esta ocasión les contamos que violó las leyes de Estados Unidos. La inteligencia chavista espió a los ejecutivos de Citgo en suelo norteamericano antes de arrestarlos. Así como lo están escuchando, la ley federal prohíbe las escuchas telefónicas sin una orden judicial. Sin embargo, la dictadura monitoreó por un año a los directivos de la petrolera. Sí, señoras y señores, esto no es de sorprendernos. Los servicios de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro espiaron por un año en el suelo estadounidense a 6 ejecutivos del refinador Citgo para determinar su relación con un negocio que la dictadura calificó como fraudulento, lo que llevó a su detención en 2017 según testimonios en la corte. Los ejecutivos conocidos como Citgo 6 fueron condenados en noviembre pasado a entre 8 y 13 años de prisión, luego de un proceso que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como una farsa de juicio. 5 de los detenidos son ciudadanos estadounidenses nacionalizados. Los documentos del juicio, revisados por Reuters, incluyen el testimonio proporcionado por un alto funcionario militar venezolano, Ramón Balsa, sobre el monitoreo. Ese testimonio no ha sido reportado previamente. Balsa, quien se desempeñaba como director de operaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, dijo que los servicios de inteligencia enviaron información recopilada en el transcurso de un año al fiscal general del régimen, Tarek Saab, cuya oficina la utilizó para abrir una investigación criminal. Así como le están escuchando, amigas y amigos, estas son noticias de lo que pasa en el país caribeño, noticias de Venezuela hoy en Latino TV Internacional. Atención a esto, porque Reuters no pudo contactar a Balsa y la Dirección de Contrainteligencia Militar no respondió a una solicitud de comentarios. La oficina de Saab y el Ministerio de Información de la Dictadura de Venezuela también se negaron a responder a las preguntas de Reuters. Claro que sí, siempre el régimen habla lo que le conviene. Y por supuesto, si llega a Venezuela algún periodista o alguien que quiera sacar la verdad a flote de lo que está pasando allá, por supuesto, será expulsado, así como lo han hecho con varios medios de comunicación y ONGs que tratan de mostrar la realidad del país venezolano. Y continuamos con más información. Balsa dijo: desde que esa empresa se hizo venezolana es monitoreada por los órganos de inteligencia de este país, su junta directiva. Balsa, quien realizó los arrestos, firmó un informe de investigación criminal que se incorporó como prueba en el juicio y que fue revisado por Reuters. El documento indica que los 6 hombres firmaron un contrato de refinanciamiento en julio de 2017 con Citgo, que según los fiscales era desfavorable para los intereses de Venezuela. Cuando un abogado defensor de uno de los detenidos le preguntó cómo obtuvo la información, Balsa dijo que los servicios de inteligencia tenían telefonía y cosas que se van siguiendo a esas personas, sin proporcionar detalles específicos. Así es como funcionan las agencias de inteligencia, dijo. Eso todo el mundo lo sabe y todos los países lo hacen. Estados Unidos califica a Nicolás Maduro de dictador y ha impuesto sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. También ha procesado a altos funcionarios venezolanos por cargos de corrupción y tráfico de drogas. Estados Unidos impuso sanciones en diciembre al juez y al fiscal del caso Citgo y señaló que a los medios de comunicación y a los grupos de defensa de los derechos humanos se les negó el acceso a los juicios. Benjamin Jedan, subdirector del programa para América Latina del Wilson Center y exdirector para Sudamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que cualquier violación de las leyes estadounidenses por parte de los servicios de inteligencia venezolanos podría brindar una oportunidad para que Washington tome medidas enérgicas. Si están violando las leyes de Estados Unidos, entonces corren el riesgo de ser procesados y siempre estamos buscando excusas para investigar a los miembros de este régimen. Así lo dijo Jedan. La ley federal de Estados Unidos prohíbe las escuchas telefónicas sin una orden judicial y exige que cualquier agente extranjero no diplomático se registre en el Departamento de Justicia, según el exfiscal Steven Cash. Cash dijo: si estuvieran interceptando y escuchando teléfonos en los Estados Unidos, eso sería un crimen. Sí, señoras y señores, así como lo están escuchando, estas son noticias de último minuto en Venezuela y Estados Unidos hoy. Sin embargo, del testimonio no quedó claro si los servicios de inteligencia venezolanos violaron alguna de esas leyes. Otra posible complicación para Estados Unidos es que los servicios de inteligencia estadounidenses recopilan rutinariamente inteligencia humana entre países donde Washington tiene intereses estratégicos, dijeron a Reuters 4 exoficiales de la CIA en un reportaje en 2019. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre si el monitoreo desencadenaría alguna acción. Los documentos del juicio muestran que los abogados defensores dijeron repetidamente que la fiscalía no presentó evidencia que vincule a los ejecutivos de Citgo, José Pereira, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Bergel y Gustavo Cárdenas con la transacción de refinanciamiento. Una vez que oímos a Balsa confesar lo que hicieron, pedimos un sobreseimiento y una investigación penal contra los responsables,
más, dijo un abogado defensor de Badel en un comunicado, refiriéndose tanto al seguimiento de los servicios de inteligencia como al testimonio de Balsa de que los hombres fueron arrestados antes de que un tribunal emitiera una orden judicial, potencialmente violando su derecho al debido proceso, así como siempre lo suele hacer el régimen dictador de Nicolás Maduro. Por otra parte, los abogados defensores de los otros detenidos se negaron a comentar el caso. Y es que, damas y caballeros, los ejecutivos son ampliamente vistos como una potencial moneda de cambio para que Venezuela obtenga concesiones de Estados Unidos. Maduro alegó a fines de febrero que los hombres eran agentes de la CIA sin proporcionar evidencia y descartó su liberación como una concesión a la administración Biden. La última acusación de Maduro no es más que un intento insensible de aprovechar la vida de los ciudadanos estadounidenses como moneda política, dijo en ese momento un portavoz del Departamento de Estado. En el testimonio, Balsa y Rafael Franco, quien en 2017 se desempeñaba como director especial de investigaciones criminales de la Dirección de Contrainteligencia Militar, dijeron que la Contrainteligencia Militar detuvo a los ejecutivos por orden de los fiscales, aunque la Dirección de Contrainteligencia Militar no tenía físicamente una orden de captura en sus manos. Sin embargo, Balsa y Franco dieron testimonios divergentes sobre la cuestión crucial de si un juez había aprobado una orden judicial antes de que los hombres fueran arrestados, sin la cual las detenciones potencialmente habrían sido ilegales. Balsa también dijo que los fiscales solicitaron una orden de arresto de un juez después de que un grupo fue detenido. Franco testificó que el fiscal que le ordenó detener a los hombres dijo que un juez ya había emitido una orden de arresto, aunque la Dirección de Contrainteligencia Militar aún no la había recibido. Franco era el funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar responsable de las relaciones con el sistema judicial, pero no llevó a cabo las detenciones él mismo. Reuters no pudo contactar a Franco para hacer comentarios. Balsa dijo también que la Dirección de Contrainteligencia Militar creía que los hombres debían volar fuera de Venezuela esa tarde. Ya se iban a ir en la tarde, si mal no recuerdo. Entonces, como ya no habían los suficientes elementos, se corría el riesgo de que se fueran del país y no se hicieran las actuaciones a tiempo. Entonces, lo que se hizo fue que se retuvo preventivamente, sin llegar a la privación ilegítima de la libertad. Así lo manifestó Balsa. Magali Vázquez, experta venezolana en procedimientos penales de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que la ley venezolana permitiría a los agentes detener a los sospechosos por orden de los fiscales en casos de necesidad y urgencias excepcionales si ya existe una orden de arresto y el fiscal informó a los agentes de esa orden. Detener a los sospechosos antes de que exista una orden judicial de este tipo sería ilegal, dijo. Washington, por su parte, sancionó a Franco en julio de 2019 por su presunta participación en la tortura y muerte ese año del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo. Dice Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que debería preocuparse por la miseria, la pobreza en Estados Unidos y no meterse en los asuntos de los venezolanos. ¡Qué abusador! ¿Cómo va a llegar a América al Sur amenazando a Venezuela? Última hora en Latino TV Internacional. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a Noticias Internacionales. En nombre de todo el equipo les acompañamos a esa hora entregándoles contenidos de actualidad y las más resaltantes del mundo. Hoy ofrecemos un completo reporte informativo sobre lo que está aconteciendo en el mundo. De esta manera recibirás un mensaje cada vez que publiquemos uno de nuestros videos. En esta oportunidad les traemos información que viene desde Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Esto es lo que está pasando y usted tiene que saberlo. Entremos a esta ronda de noticias. Empecemos. Agencia de Noticias, Latino TV Internacional. Ok, amigos, y entramos en materia con ese titular del día de hoy. Sucede en Venezuela. Ok, mis amigos, justamente hablamos de Diosdado Cabello, pues está comentando que el imperio está herido en su orgullo. Eso por las palabras que ha dicho y tiene en contra de Venezuela, que va a retomar las mismas políticas de Obama contra ese país suramericano, contra nuestro país, contra Venezuela. Y nos vamos de inmediato con ese gran titular del día de hoy. Atención, Diosdado Cabello se descargó en contra del gobierno de Biden tras extensiones que declara Venezuela una amenaza para Estados Unidos. Eso lo dijo esta semana el presidente encargado, pues que no estamos muy de acuerdo con él, pero tocó. Vamos a revisar, manifestó Cabello. Resulta que Diosdado Cabello dice que ya no es decreto de Obama, ya hay decretos de Biden, está igualito, tal cual. Pero eso siempre lo decimos y siempre lo dijimos. El imperialismo, de hecho, es una institución. El presidente no manda, ya mandan las cooperaciones. Resulta que cuando hay un Estado de Derecho, cuando un país lleva una misma línea democrática, en ese caso por Estados Unidos, Venezuela, con Maduro en el poder,
es una amenaza, si venga quien venga. Así sea el presidente que sea en Estados Unidos, sigue siendo así y va a seguir, porque estamos hablando de una dictadura peligrosa que tiene vínculos con personas totalmente inadecuadas por la nación estadounidense. Estamos hablando de Rusia, China y más países. Entonces, esa declaración la hace Diosdado Cabello en vista de esas palabras del presidente estadounidense. Del mismo modo señaló que el imperialismo está herido en su orgullo porque han operado con toda su estructura e instituciones. A pesar de ellos no han podido con Venezuela, comentó este señor Diosdado Cabello. Pues en contra de eso diríamos que el que está herido en su orgullo es Venezuela, o digamos así, ellos, la cúpula. Estamos hablando de Diosdado y Maduro. Esos países que pierden su tiempo pensando que nos van a intimidar, pensando que nosotros vamos a retroceder, inclusive, mira, hay países tan descarados que decían que suspendiéramos las elecciones, o sea, que violentáramos nosotros esta Constitución. Esta es una información del momento. Hoy heridos porque ese señor, ese personaje que se montó en la Casa Blanca, no les acepta como una nación democrática. Son dictadores y siguen de la misma manera. Es una nación completamente dictatorial. Y ahora pues las últimas informaciones que se han dado es que Maduro va a seguir la persecución contra los diputados, pero ahora también contra las esposas de los diputados que se encontraban en el Parlamento, legítimo claramente. Porque el que se encuentra en ese momento en Venezuela es uno ilegítimo, simplemente colocado no por democracia. Ahora entonces, en vez de buscar ensalzar a la mujer en Venezuela, la buscan para detenerlas. También se ha visto en muchos casos de feminicidios en Venezuela y eso no se le ve solución. Comparte toda la información de tu canal Latino TV Internacional. La Unión Europea fue invitada, no quisieron venir, ellos se lo pierden. Aquí hay más de 300 grupos presenciando lo que está ocurriendo en Venezuela. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Antes de continuar con esta información, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, active la campanita de notificación y compartas el video a familiares y amigos, también para que perpetúes todos tus comentarios en nuestra zona de comentarios. Continuamos con más titular del día de hoy. Por otro lado, arruinan a Nicolás Maduro Moros nuevamente. Se está arriesgando a que lo saquen del poder por sus acciones equivocadas, por sus arranques de locura y no meditar sobre lo que está haciendo. Ya tienen un caso de pruebas en su contra y además sigue amenazando a los Estados Unidos y Europa, enfrentándose a ellos sin importar las consecuencias. ¿Qué dice el pueblo de Venezuela de esto? Son pacíficos. Resulta, amigos, que el Reino Unido condenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y eso lo tiene muy ofendido y pues tomarán medidas sobre este tema, sobre este caso con Nicolás Maduro. Sin embargo, el gobierno de Boris Johnson consideró que la medida del régimen chavista contra la representante del bloque en Caracas es injustificada y profundamente lamentable. Toda esa problemática viene después de que el régimen venezolano considera persona no grata a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, expulsándola del país sin piedad a Isabel Brillante Pedrosa, solo porque el señor Nicolás Maduro hace lo que se le venga en gana y su régimen lo apoya en todas sus decisiones. Entonces aquí definitivamente no hay ley, solamente la ley del dictador Nicolás Maduro. Resulta que la representante Isabel Brillante Pedrosa tomó sus maletas y se fue así de fácil, la sacaron del país, digámoslo así. La decisión del régimen de Venezuela de expulsar a la jefa de la delegación injustificada y profundamente lamentable. Así que mis queridos amigos, hagan todas sus opiniones referente a lo que sucedió en Venezuela con esta señora. El Reino Unido está al lado de nuestros socios de la Unión Europea, señaló el comunicado del Ministerio del Gobierno de Boris Johnson. Ok, mis amigos seguidores de Noticias Internacionales, así están las cosas en el país caribeño. Todo eso es muy lamentable. Esperemos a ver qué pasa próximos días y que todo se solucione y que Pedrosa pues regrese a Caracas. Por eso es que se está condenando a Maduros Moros por echar de la nación bolivariana a la funcionaria europea, y la Unión Europea se siente ofendida por esta expulsión sin precedentes y sin justificaciones, porque para expulsar a alguien se necesita tener primero justificación de algo mal que de pronto esa señora haya cometido, pero no. Ella está actuando debidamente en sus funciones. Lo que pasa es que ese señor Nicolás Maduro, si están en contra de lo que hace, piensa o manda, ya se lo echan de enemigo. Entonces, esa señora actúa de acuerdo a la ley y de acuerdo a informes que tiene que darle o presentar a la Unión Europea de lo que pasa allí en el país caribeño. Así que esa señora es la encargada de dar informe de todo lo que pasa en ese país caribeño, pero ese señor se lo toma mal porque está en contra de lo que está haciendo, las cosas mal hechas que está haciendo Nicolás Maduro. Entonces, mis queridos amigos, seguimos preguntando qué opinan de
todo esto. Sin embargo, Estados Unidos dice que Venezuela continúa siendo una amenaza, sí señores. Por otra parte, el futuro jefe de la diplomacia estadounidense dice que en Venezuela no se han logrado los resultados que se necesitan y seguramente tiene razón pensar en el retorno de la democracia. Es casi imposible, es decir, hay democracias que se han vuelto dictaduras, pero dictaduras que retornan a la democracia. Eso jamás va a pasar. Comparte toda la información de tu canal, Latino TV Internacional. Por otra parte, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con el tema de Venezuela, que les aseguro es bastante. Y vamos a empezar con una respuesta muy contundente que le dieron a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, reconocido por todo el mundo, pero que tristemente no asumir una postura firme, no sumisa contra la tiranía socialista. Hablemos un poco de esto. El presidente del Parlamento debe asumir la presidencia encargada de la República para poder generar una elección realmente libre. Mientras tanto, Nicolás Maduro usurpa funciones, ejerce como dictador en Venezuela, y el principal respaldo que tengo yo es el de la gente. Los estudios de opinión, y seguramente los has visto, dicen que el 90% de la población me respalda, rechaza a Maduro. Entonces lo que estamos pidiendo es muy sencillo, una elección realmente libre en Venezuela. Empezar el día de hoy con esto que empezó a decir y que fue la razón de una respuesta muy contundente por parte de un personaje que evidentemente tiene de forma parte de la futura Venezuela en su reconstrucción en el ámbito de la justicia. Hoy, desde las calles dimos parte de los venezolanos de los pasos que hemos dado para lograr unas elecciones libres y justas. ¿Dónde quedó el cese de la usurpación? No tengo ni idea. No entiendo por qué juzgar con los términos, no entiendo por qué tristemente invertir las cosas cuando es indispensable la restauración del orden en Venezuela, la salida de la dictadura para poder ir a elecciones. Pues sería incoherente ir a unas elecciones con un sistema completamente controlado por la dictadura. Dice que estaba hablando con el canciller de Canadá, con el secretario de Estado de Estados Unidos. Perfecto, excelente. Fíjense, lo que generó mucha indignación es la solución al conflicto en Venezuela pasa por elecciones justas, libres, y nuestros aliados están de acuerdo. Le preguntó la dictadura: ¿a ustedes no les interesa el levantamiento de sanciones personales que van a hacer con la Corte Penal Internacional, quien necesita garantías más complejas? Hoy lamentablemente el régimen no se toma en serio la posición porque sigue presentando garantías ante un régimen que está siendo buscado por la justicia. Entonces lamentablemente esa postura, pero yo sé la respuesta que le dio Tamara Sujú, muy contundente y clara en contra de esa postura colaboradora por parte de la oposición venezolana. Bueno, ese sector de la oposición venezolana sumisos, lamentable, dice representarnos a todos. Yo exijo a Juan Guaidó que explique a todos los venezolanos que claman justicia a qué se refiere con aquello de que los criminales no van a poder hacer nada con el proceso abierto en el máximo Tribunal Penal Internacional. ¿O es que acaso ustedes pretenden algo con una pregunta muy válida por parte de Tamara Sujú? Pretenden pasarle por encima a la justicia internacional, abogar por aquellos que destruyeron a Venezuela, el proceso de la CPI, y lo único de oficio la fiscalía y la tiranía también está usando la Corte Penal Internacional y sabe que no tienen escapatoria. Eso lo hizo Tamara Sujú. Las sanciones personales contra quienes han cometido crímenes de lesa humanidad deberían ser eternas. Bueno, mis queridos amigos, y hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Los esperamos ahí que estén conectaditos en otra oportunidad. Los queremos muchísimo. No se les olvide suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y también hacer tus respectivos comentarios. Un beso, un abrazo, bendiciones para todos. Chao, chao. The use of this word usurpation, that they are usurpers, of course they are saying exactly the same thing about you, that you simply claimed the presidency, you self-declared president. I mean, if you are to bring those who support Mr. Maduro on side, that is going to be a problem for you. It's going to be a problem for your legitimacy. El único problema que hoy hay de legitimidad es que no hubo una elección en 2018 en Venezuela. Se venció el periodo de Maduro el 10 de enero del 2019, al presidente del Parlamento que le corresponde entonces asumir la presidencia encargada para convocar una elección libre. Nuestra exigencia desde el 2017, además, es que se produzca una elección realmente libre en Venezuela, y por eso hemos llamado al cese de usurpación, a reinstitucionalizar el país, un Consejo Nacional Electoral que pueda tener las condiciones mínimas de garantías para elegir, ser elegido, de auditoría previa durante el sistema eléctrico, en ese momento culpar a una iguana, realmente un animal como este tamaño, es la única exigencia. Cuando hablan de problemas de Venezuela, se ha comido un cable, eso es llevarlo al plano, en ese momento, según nuestra constitución,
es un apagón y hoy respaldo de la gente, la movilización popular, el respaldo de más de 60 países investigó del mundo, millones de Estados Unidos dólares de nuevo invertidos a la vecindad. Colombia, eléctrico, Brasil, y determinó Paraguay, que había habido robo, Chile, por encima de 80. Todos los países de Sudamérica, más de 14 termoeléctricas están sin funcionamiento. Creo que no es un tema de Europa, y el sistema se repite lo mismo, 26 de 28 estaba sin mantenimiento en Oceanía, y hoy lamentablemente sufrimos en África la consecuencia de la falta de mantenimiento, falta el conocimiento de la Constitución y la lucha venezolana. Achacan esto a un sabotaje cibereléctrico, ciberelectrónico, cambió la versión 2 veces, y la prueba es un tweet. La prueba que hacen es estamos planeando la situación que vive Venezuela, que cese de usurpación, para que viene a acabar de nuestra gente, compleja crisis humanitaria que vive el país. 45 tiene risa, pero no puede dar risa cuando mueren niños, 1% de la población, cuando ese es 6 días sin poder trabajar. Ningún sector vive en Venezuela, como impacta en la economía, no hay acceso a agua potable, así que lamentablemente no solamente por el apagón reciente, grave y por el racionamiento que hay de luz eléctrica del régimen, el 60% que a esta hora todavía no tiene un parte técnico del país. Pasamos a la falla de 3 millones, o el origen, 1 millón del apagón invertido, 300 millones en la industria petrolera, invertidos con base a un tweet, entre comillas. Es tan grave la situación que ellos endeudaron a la nación, por lo cual está preso hoy el tesorero de la nación, que se declaró culpable por haber recibido 1.200 millones de dólares en soborno. Voy a repetir la cifra: 1.200 millones de dólares en soborno, 15% más de lo que entregó Odebrecht en 12 países de la región. Un funcionario público, por endeudar a la nación, por emitir bono, deuda sería reducir un conflicto supuestamente invertir que no existe. En la industria petrolera recibió 1.200 millones de dólares. 10 años y esa industria es la que dólares hubo un incendio. El problema que tenemos hoy en Venezuela es el hambre, las pruebas, es la falta de medicamentos, es la usurpación. Si no fuera trágico, diría raciones. Nosotros responsablemente estamos evaluando primero lo que tenga menor costo social, atribuye estabilidad, gobernabilidad para reinstitucionalizar el país y tener una elección realmente libre. Paralelo en esto, plantas o generadores hidroeléctricos mucho más modernos, como por ejemplo Tres Gargantas en China, no está conectado a internet precisamente para evitar eso. Es decir, hay un protocolo para esto. Culpar a un tercero 6 días después, nuestra mejor opción, no hay un par para sustituir una dictadura, no hay una transición democrática que lleve una elección, simplemente es el que pone la opción cuando una guerra, 1.000 millones de utilizar para militares armados, denunciando esto. Para lo extraño es que 2 años después, 2 días, no se han dado cuenta de que la empresa que está haciendo públicamente una apología a la española, le dejaron de pagar, llamando a colectivos, es decir, paramilitares urbanos armados. ¿Qué debería pasar en un país normal? Activamente se va la luz, bueno, tiene que haber decretada de emergencia, tiene que atender la crisis, tenemos llamado a proveer de alimentos, proveer de agua, proveer libres, de plantas alternativas, a los hospitales principalmente para proteger la vida del venezolano. Nada de eso pasó a desarrollar un plan país, todo ese dinero, operación termoeléctrica que protege internacional, creo que estaba muy claramente la nuestra agenda, el que utilizó de nuevo para asesinar, masacrar indígenas de la etnia Pemón en el sur de Venezuela, que estaban buscando introducir 10 años fue Maduro. Entonces, el que pone el dilema del sistema eléctrico de la guerra es alguien que no cuenta con respaldo popular, no tiene votos, 17 tiene el voto de censura el ministro de lo que hemos hecho nosotros, y hoy hay fallas todavía eléctricas en todas las opciones que tengan menor costo social, en gobernabilidad, estabilidad, para tener una elección realmente libre y responsablemente debemos entonces evaluar todas las opciones. La opción polémica que tú hacías mención, de nuevo, estás reduciendo esto un conflicto en tu pregunta. Estados Unidos que decide el usurpador, el que estaba en este momento bloqueando la posibilidad de mayoría en una elección realmente elecciones. Por eso el presidente del Parlamento constitucionalmente me corresponde la presidencia encargada de Venezuela por el artículo 233 al no haber elecciones en Inglaterra, España, Francia, Colombia, Brasil, Ecuador, Japón, Corea del Sur, Australia, Marruecos, Israel y otros 60 países del mundo me reconocen como tal. Eso tiene un proceso de muchos años. Primero construimos mayoría, en el 2010, luego de nuevo partidos políticos. Lo que estamos detrás del país, de cambiar, ganamos el Parlamento. Venezuela somos 2/3 partes de la votación y de la Cámara unicameral, en este caso, el caso de Venezuela. Hemos protestado de manera pacífica, intentamos la ruta constitucional con el referéndum revocatorio que robó Maduro. Tuvimos un diálogo en 2017, no un atento. El coordinador del diálogo, el jefe encargado de Venezuela, Julio Borges, el cual está exilado en este momento. El principal respaldo que tengo es de asesinado en Venezuela, entrando a Venezuela, fue secuestrado por la policía política llamada SEBIN en Venezuela, fue lanzado por el piso 11 del SEBIN. Entonces, nosotros hemos transitado todos los pasos
en este momento en Venezuela. Así que, ¿por qué la gente quiere que sea ya el cambio? Creo que es obvio. Cuando hay 85% de pobreza, cuando mueren niños en hospitales por falta de medicamentos, cuando 4 millones de venezolanos, es decir, más del 15% de la población, han migrado en busca de oportunidades, caminan desde Caracas hasta Lima. Escúchese bien, desde Caracas hasta Lima, miles de kilómetros caminando. Imagínate el desespero de una familia para caminar desde Caracas hasta Lima. Entonces, creo que se entiende claramente el deseo de cambio inmediato del pueblo de Venezuela. A pesar de eso, hemos construido un proceso, hemos canalizado esa mayoría, hemos ejercido la mayoría pacíficamente en la calle, exigimos el cambio democrático y constitucional y están todas las opciones sobre la mesa. If there's anything that we know about Venezuela, it's that nothing will happen without the support of the military. I think you would probably agree that the military are absolutely key in the future of what happens in Venezuela. How are you going to do this without the backing of the top brass? Mira, lo que cuenta hoy Maduro con los militares es la cúpula, es decir, es la élite cada vez más pequeña, cada vez más reducida, que no está defendiendo los intereses de Venezuela, sino los suyos propios. Tienen millones de dólares en cuentas en el exterior, por eso fueron sancionados por corrupción o violación de derechos humanos. Ahora, el 80%, como están, por ejemplo, más de 1000 militares en Cúcuta en este momento, que se pusieron del lado de la Constitución, que es más del 20%, por cierto, del destacamento de todo el estado Táchira. O sea, más del 20% voluntariamente decidió ponerse del lado de la Constitución. Así que nosotros seguimos insistiendo, no solamente porque ofrecimos garantías a todos los militares que se pongan del lado de la Constitución, que exijan una elección realmente libre, sino también porque van a tener un rol en la reconstrucción de Venezuela en materia de soberanía. Por ejemplo, penetración del ELN en territorio venezolano, que extrae oro del sur del país, que lo vende en Colombia, compran armas y, por ejemplo, hace 6 semanas hubo un atentado en Colombia de un miembro del ELN, el autor material que estuvo en Venezuela durante muchos años, al igual que al parecer parte de su gente está refugiada en Venezuela. Entonces no solamente es el rol de los militares en la transición, sino en la reconstrucción de Venezuela, y por eso le hablamos muy claramente. Cada vez son menos los que soportan o secuestran parte del Estado con Maduro. But if you have, say, 1,000 soldiers in Cúcuta, that's still a long way from being the critical mass necessary for it to swing in your favor within the military. That's a long, long way from having the military behind you. No tanto. A ver, eso es una muestra. Es una muestra de los que ya cruzaron el puente. No habla del espíritu, no habla de, por ejemplo, que no reprimieron hace unos días en La Victoria, donde la gente pasó tranquilamente, donde, por cierto, no reprimieron tampoco en Santa Elena de Hueren, sino fueron paramilitares armados. Y llama la atención hace 2 días Maduro, no hablando de las Fuerzas Armadas para que lo defiendan, sino paramilitares armados. Entonces llama bastante la atención que al parecer no se siente seguro entonces con las Fuerzas Armadas, que tiene que recurrir a paramilitares armados, que también actuaron ayer en una protesta en Venezuela, tratando de hostigar a la población. Entonces aquí no se trata ya ni siquiera de las Fuerzas Armadas, se trata de una línea muy delgada de defensa, muy delicada, que ha generado genocidios en otras partes del mundo, cuando civiles armados por el gobierno son la línea de defensa ante una población ciudadana vulnerable, desarmada, que exige simplemente un cambio pacífico y una elección. Will you attempt this effort to bring in humanitarian aid over the border from the sea? What's the plan in terms of that? Will you repeat what happened on the 25th? Hay 300.000 venezolanos hoy en riesgo de muerte. Hay otros 15.000 que no han recibido diálisis en este momento. Hay otros 60.000 que no tienen su medicina, el retroviral, por ejemplo, para enfermos de VIH. Hay otros 120.000 que no tienen medicina oncológica. Hay 3 millones en riesgo de una crisis sanitaria producto de la falta de agua o brotes de malaria, fiebre amarilla, dengue, cólera o otras enfermedades erradicadas hace mucho tiempo de Venezuela. Nuestra responsabilidad es tratar de atender a ese venezolano, el más vulnerable, que está en crisis y en riesgo, y por supuesto que vamos a insistir en cuál va a ser el mecanismo. Ya vimos la actitud del régimen: bloquea, quema, ayuda a medicina y alimento, asesina indígenas en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, para que no ingrese parte de la ayuda, y responsablemente debemos buscar los mecanismos para atender a esta población muy vulnerable que está en riesgo de muerte en Venezuela. I presume you saw the report in the New York Times that suggested that the burning didn't come from Maduro's side, it came from protesters throwing Molotov cocktails. What did you make of that report? Sí, suggesting, tal cual. Esa fue la conclusión del reportaje, que presuntamente pudo haber sido, entonces creo, bueno, ese fue un punto de vista de un reportaje
de investigación del periódico, fueron 3 camiones quemados. Ellos hacen la referencia a un video cuadro a cuadro en una imagen que pudiera haber sido el resultante de eso. Yo estuve ahí presente, vi la actitud que en territorio venezolano, el bloqueo de parte de esto, parte policía, partes paramilitares armados, y cómo bloquearon comida y alimentos. El hecho es que Maduro bloqueó comida, medicina necesaria para nuestra gente y resultó quemado los camiones mientras que ellos bloqueaban el paso en la parte de Cúcuta. De nuevo, en la parte de Santa Elena de Guairén, un poco más violento. No fue que quemaron nada más, sino que asesinaron a indígenas que venían voluntariamente trayendo comida. What do you make of this effort to bring in more sanctions? Do you think that's going to force him from power? Won't it just make the life of the ordinary Venezuelans much worse? No solamente sanciones, hemos protegido los activos de Venezuela en el exterior. Por ejemplo, el caso de Citgo, tomamos control de la empresa, no hemos permitido que utilicen el dinero de Venezuela para seguir financiando grupos armados, para seguir robándose el dinero. Te hacía referencia a uno de los casos de corrupción que denunciamos, que detectamos, y que el tesorero está preso hoy porque se declaró culpable de haber recibido $1.200 millones en soborno, de haber emitido deuda por encima de $300 millones a la nación. Eso es uno de los casos. El caso de Odebrecht fueron $30 millones en contrataciones, de cual 76% de las obras están inconclusas, teniendo un daño patrimonial al país de $22 millones. Luego vamos a PDVSA en contrataciones con sobreprecio. En el caso, por ejemplo, de la Gabarra Avampert, también demostrada por la Nación. Por cierto, Maduro defendió inicialmente a Rafael Ramírez cuando le dimos voto de censura y después lo acusó de corrupción responsablemente. Estamos evitando que se sigan robando el dinero de Venezuela, o peor, sí, hay cosas peores que robar, en este caso porque financian grupos paramilitares como los que asesinaron a los indígenas y estaban hostigando el día de ayer en manifestaciones. Entonces, no podemos permitir responsablemente que utilicen el dinero de Venezuela para robárselo, mucho menos para financiar bandas armadas, y tenemos ahí eso para empezar la reconstrucción rápida de Venezuela. If we look at some of the people who are backing you, there's President Duque in Colombia, President Bolsonaro in Brazil, obviously President Trump. What kind of a president would you be if you make it into Miraflores? I mean, are we to judge you on the sort of friends that you have around you, such as those? Would you be in that kind of mold? Sí, bueno, estás haciendo referencia a un tema ideológico, de derecha o de izquierda. El presidente Lenín Moreno difícilmente pudieras decir que es de derecha, o el presidente de Australia, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, o el presidente de Francia. Entonces, no es un tema de izquierda-derecha, es un tema de tipo de tendencia. Creo que aquí en Venezuela, esa es una pregunta mucho más directa. ¿En dónde estoy hoy? Bueno, uno, para respetar los derechos humanos del venezolano, para restablecer la Constitución venezolana, para restablecer el Estado de Derecho en Venezuela, para el respeto de todos los derechos fundamentales de todos los venezolanos sin distingo ideológico, de restablecer el aparato productivo para generar empleo, de superar la pobreza, de poder tener un mercado competitivo que desarrolle nuestra industria petrolera, gasífera y mineral, que desarrolle Venezuela con un potencial turístico que tiene sin precedentes en el marco de la región, para hacer de un marco comparativo que tiene riquezas naturales en nuestro país, uno competitivo que genere oportunidades de empleo. Enmarcar esto en un tema de izquierda o derecha es un tema no solamente anacrónico, sino injusto con toda la lucha que ha dado el pueblo de Venezuela. Do you think the government of President Maduro is going to arrest you? Hay riesgo de no solamente de arresto, sino de vida en Venezuela en el ejercicio de la política. No hablo de mí, hablo de Fernando Albán, que fue asesinado llegando de Maiquetía. Hablo de Nelson Martínez, por cierto, ministro de Chávez, que fue secuestrado y muerto en una cárcel porque no recibió atención médica temprana. Pero también puedo hablar de Emilia Rodríguez Torres, que fue ministro de Chávez, preso. Luis Ortega Díaz, fiscal de Chávez en el exilio. Julio Borges, presidente del Parlamento, preso. Leopoldo López, líder y preso de conciencia, declarado así por Amnistía Internacional de este régimen. Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento Nacional, asilado. David Molasky, alcalde de Latillo, exilado. Te voy a hacer una lista de más de 1000 personas que han sido perseguidas simplemente por el ejercicio de hacer política. También puedo hablar de líderes sindicales, por ejemplo. Este gobierno que dice ser de izquierda no permite libertades sindicales en Venezuela. Uno exilado, uno preso, uno desaparecido en este momento en el sur de Venezuela. Entonces, en Venezuela, el ejercicio de la política, de disentir, de pensar distinto, tiene riesgos de libertad y de vida. En mi caso, hay amenazas constantes, lo viste hace unos minutos también seguramente en las redes sociales, donde supuestamente iban a llenar mi inmunidad, iban a aplazarme. A pesar de eso estamos aquí
ejerciendo funciones, buscando respaldo, ayuda humanitaria para nuestra gente y ejerciendo funciones. Sure, but what's the difference then in your case? I mean, what's to stop you just being another Venezuelan opposition leader who has a moment in the sun where you're the darling of everybody who wants change, that change doesn't come, and your name is another name on the list like Enrique Capriles Radonsky or any of the other names that you've mentioned there who just simply haven't been able to force Mr. Maduro from power? Un respaldo poderoso, popular, le tienen miedo a la gente. Lo segundo es que ninguno de los organismos de seguridad que ellos controlan se han atrevido a apresarme. Lo hicieron el 13 de enero, me secuestraron de hecho en la autopista Caracas-La Guaira y aquí estoy aún. Lo segundo es un respaldo, un reconocimiento internacional muy importante. Y lo tercero, y creo que lo más importante de todo, que en todo nuestro proceso está enmarcado en la ruta constitucional, democrática, tanto que tuvieron que inventar un ciberataque para tratar de imputarme y no lo han logrado tampoco porque no hay una prueba, sino la prueba, de nuevo, si no fuera trágico, dramático la situación que vive Venezuela, fuera risible, es un mensaje de 140 caracteres donde hago una metáfora de que la oscuridad que trae un apagón es la oscuridad que trae una dictadura y que para que eso cese debe cesar la usurpación. Imagínate el nivel de precariedad de un régimen que no habla de resolver el problema de agua, sino que la solución que dio fue entregar tanques, que la solución que dio al problema eléctrico fue comprar velas y linternas. Eso no es un gobierno, es una triste metáfora de un fracaso de modelo y de persecución. But isn't the key difference between you and previous opposition leaders is that you have the backing of Washington, who is constantly coming out with lines like Elliot Abrams just did, essentially threatening the Maduro government if they arrest you or if they in any way harm you? Bueno, también lo hizo la diputada Beatriz Becerra del Europarlamento, también lo hizo el gobierno de Francia, España. La verdad, de nuevo, o sea, esto no es de un país u otro, esto es un proceso venezolano que tiene el respaldo de todo el pueblo, que tiene el respaldo de nuestra Constitución, que tiene el respaldo de 60 países del mundo y que, por cierto, agradezco el respaldo determinado de todos los países que no tienen medias tintas para hablar de lo que pasa en Venezuela, que hay una dictadura genocida que secuestra derechos, que persigue, que tiene una denuncia, por cierto, en la Corte Penal Internacional en fase de apertura. Entonces creo que está muy claro el diagnóstico ya en Venezuela. La solución va a ser dura, va a ser difícil. El que le pone costo a todo esto, lamentablemente, es un dictador, que es Maduro, que ya no tiene ningún tipo de respaldo popular, que no tiene ni siquiera un relacionamiento internacional. Y, por cierto, no por sanciones, sino que, por ejemplo, a las farmacéuticas le deben 4.200 millones de dólares. Eso no es que están bloqueados, que tienen años de una deuda sin precedentes que nunca pagaron. La compañía, de nuevo, que le hace mantenimiento a todo el sistema de distribución eléctrica, se fue hace 1 año y medio, 2 años por falta de pago. Y las sanciones empezaron apenas el 29 de enero de este año. O sea, no tiene nada que ver con las farmacéuticas, no tiene nada que ver con el mantenimiento de la línea de distribución. Entonces era muy obvio que nos acercábamos a un colapso de una crisis cuando se robaron el dinero de los venezolanos, no invirtieron en mantenimiento, ni siquiera mantenimiento. O sea, ya se habían robado lo de las plantas y te voy a hacer llegar el informe además para que lo tenga a disposición. What do you make of Marco Rubio? Marco Rubio es un senador de la Florida que tiene una posición muy determinante y muy firme con respecto a lo que pasa en Venezuela y además me parece una buena persona. But all of these tweets where he's sort of quite clearly comparing Nicolas Maduro to Gaddafi, to Saddam Hussein, just putting a picture of... Is that very helpful to what's going on in Venezuela? Is it help to you as a party? Hablando de, por ejemplo, Siria y Venezuela, o hablando de algún otro país, los únicos indicadores similares en macroeconomía, por ejemplo, a Venezuela, en contracción del PIB, 53 puntos en 5 años, inflación, 2 millones% anualizada en lo que estamos hablando tú y yo en este momento, y tiene proyección de 10 millones%. Flujo migratorio venezolano, insisto, más de 4 millones. Solamente nos supera Siria en volumen, en unidad de tiempo, es decir, en los últimos 3 años nosotros superamos a Siria en desplazamiento migratorio en Venezuela. Acceso a servicios, a bienes y servicios, escasez de productos básicos, sueldo mínimo de Venezuela. Solo lo pudieras comparar con Siria, a lo mejor ni siquiera con Irak, por cierto, con Zimbabue, con países que han estado en guerra. Entonces, bueno, las comparaciones, a pesar de ser odiosas, si vas al detalle, solamente lo puedes comparar con ese tipo de elementos. La inflación que le sigue a Venezuela en la región
teniendo las reservas petroleras más grandes del mundo, es Argentina, y creo que es entre 20 y 25%. Venezuela tiene 2 millones% de inflación. Entonces, a pesar de ser odiosas las comparaciones, que siempre que lo dicen coloquialmente, así se dice en Venezuela, qué odiosas son las comparaciones, pero solo pudieras comparar el desempeño de un dictador como Maduro, como lo que menciona Marco Rubio. I don't think he's doing it to make those comparisons, though. He's making a jingoistic comparison and saying, you know, this is where you're going to end up. You're going to be like this. I mean, that's just not very helpful to the team. Bueno, eso no sé si ese es el objetivo neurolingüístico del senador. Lo que te estoy diciendo yo es que las únicas comparaciones posibles de desempeño macroeconómico, un desempeño de respeto a derechos humanos, un desempeño en acceso a la información, en desempeño de acceso a la justicia, comparativo con Venezuela, son solo países o que han estado en guerra o en dictadura. Your tour of Venezuela, what's the plan? When are you going? How is that going to work? Vamos a visitar todos los estados del país, vamos a compartir con nuestra gente, vamos también con los activistas políticos, con los distintos sectores de la sociedad, la Iglesia Católica, los gremios, los sindicatos, los estudiantes, para poder organizar la ciudadanía, para poder resistir pacíficamente y para poder avanzar en nuestra ruta de lograr la libertad en Venezuela. Some of the people around you, some of the people who support you, suggest that you might believe that you might be president, you might be in Miraflores within 2 months. Do you think that's realistic? When do you think, if ever, you will take the presidency? Bueno, he debido estar hace 2 meses dirigiendo una transición, organizando una elección realmente libre, que pone costo hoy en vidas humanas, en tiempo, en recuperación rápida de la industria petrolera, de generación de empleo, de ingreso de la ayuda humanitaria, de atención a los más vulnerables en Venezuela, es Nicolás Maduro Moros. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que en el menor tiempo, con el menor costo, podamos ordenar el Estado, podamos reinstitucionalizar y podamos tener una elección libre en el menor tiempo posible, y para eso la gira, para eso la organización, la resistencia, la movilización, la protesta, la cooperación internacional. Because they're not going to relinquish power easily. I mean, they're not going to just accept one day. Esto es una dictadura. Pocos dictadores aceptan voluntariamente que lo hicieron mal, que quebraron el país, que asesinaron gente, que se robaron una elección. Así que por eso la presión ciudadana es tan importante y la cooperación internacional para lograr la transición pacífica a la democracia. Gracias. Hoy iniciamos entonces el mes que debe ser determinante para nuestra libertad. Así que Miraflores cada vez se queda más solo, pero pronto llegaremos ahí. Pronto llegaremos ahí, en un gobierno de transición que dé paso a elecciones libres. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Información 24 horas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales con la mejor información para que te mantengas al tanto de lo que está pasando en el mundo. Noticias de Venezuela hoy. Y mucha atención, damas y caballeros, porque bombardeos de fuerzas especiales se acercan a Venezuela. Muchísima atención a esto, porque es información de último minuto. Claro que sí, así como lo acaban de escuchar, luego de un operativo de las fuerzas Elite de Colombia, se supo que habían neutralizado a 10 integrantes de grupos rebeldes. Pero esto, amigas y amigos, es solo la punta del iceberg de lo que sigue. Estados Unidos ya habló con Juan Guaidó. Hubo una reunión de alto nivel. Fuentes en Washington de personas que acaban de retirarse, pero que aún mantienen contacto, han señalado que parte de las comunicaciones con Juan Guaidó y Washington es para coordinar la entrada de los marines de Estados Unidos ante una potencial necesidad de hacerlo por las amenazas de las milicias de Irán. Para Estados Unidos, los grupos iraníes son grupos rebeldes que trabajan también en la venta de mercancía ilícita, pero estos últimos están más concentrados en realizar una represalia contra los Estados Unidos. Así es, amigas y amigos, esta es la situación de lo que se vive entre estos países: Estados Unidos, Venezuela, también Colombia. Noticias de actualidad en esta emisión de Noticias Internacionales, y que con mucho gusto se las traemos a todos ustedes. Y presten mucha atención, porque aún así los grupos rebeldes son una especie de excusa que Estados Unidos podría aprovechar junto a Colombia para entrar a territorio venezolano, y además agarrándose del hecho de que Colombia es un aliado de la OTAN. Ellos muy bien podrían aprovechar esto para hacerlo. Los ataques se hicieron primero un poco lejos de la frontera de Colombia, pero se siguen acercando a la frontera. Son varios grupos, algunos responden a ciertos líderes, pero al final todos están al servicio de Nicolás Maduro, así como lo están escuchando, damas y caballeros. Y estas cosas no son de sorprendernos. Sabemos que desde siempre el régimen de Nicolás Maduro ha estado involucrado con todos estos grupos terroristas,
y por lo tanto se requiere una pronta salida de este régimen de Venezuela. Y también les informamos que 10 integrantes del Frente Séptimo de los grupos rebeldes fueron neutralizados y otros capturados por este grupo de comandos élites de Colombia. Esto sería parte del inicio de las fuerzas élite que Iván Duque prometió enviar a territorio venezolano para neutralizar así a los grupos rebeldes que Maduro apoya y que hacen negocios ilícitos para él. El ejército de Colombia dice que se trata de un importante golpe a la estructura criminal que opera bajo el mando de Nicolás Maduro. El secretario de Estado Anthony Blinken está de acuerdo con que la estructura debe ser neutralizada y que los esfuerzos se harán en territorio venezolano. Además de todo esto, señoras y señores, Juan Guaidó, que mantuvo su primera comunicación con el secretario de Estado, habría dado el permiso para que entren a Venezuela, ya que Joe Biden reconoce a Juan Guaidó y así se lo hizo saber en una llamada telefónica. Mientras tanto, Nicolás Maduro continúa en el borde del precipicio, en donde ya no se sabe si a través de Rusia, China, Irán o incluso otros supuestos aliados podrían ser convencidos por el gobierno de Joe Biden para que dejen a Maduro sin protección, algo que parece que podría lograr los Estados Unidos al ceder ciertas solicitudes que requieren estos países, ya que a su vez a ellos les interesa seguir cobrando sus deudas pendientes en Venezuela y este acuerdo les garantizaría lo ya mencionado. Pero para esto Nicolás Maduro no debe estar allí, y si estos países se ponen de acuerdo con los Estados Unidos, simplemente Nicolás Maduro será removido del poder. Sin embargo, amigas y amigos, nos gustaría que ustedes nos dejen sus opiniones, que nos hagan saber lo que piensan en la sección de comentarios. También, antes de continuar, queremos invitarles a que nos dejen un like y compartan esta información. También que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Y vamos a continuar con más información, noticias importantes de último minuto en Venezuela hoy. Atención a esto, porque Guaidó llamó a unas elecciones libres y justas y abogó por la unidad de la oposición. El mandatario interino de Venezuela también ha señalado que están haciendo todo lo posible frente a la emergencia humanitaria a través de la canalización de los fondos para pagar el sistema COVAX de las vacunas contra la COVID-19. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se ha reunido recientemente en Caracas con representantes de la oposición y de la sociedad civil para demandar unas elecciones libres y justas y ha hecho un llamado a la unidad para salir de la dictadura. Así como le están escuchando, damas y caballeros, dijo: hoy desde las calles dimos partes a los venezolanos de los pasos que hemos dado para lograr unas elecciones libres y justas. Ha publicado así en su cuenta de Twitter el líder de la oposición venezolana para asegurar que 2021 ha comenzado con la continuidad constitucional de la Asamblea. La oposición desconoce los resultados legislativos del pasado diciembre y la lucha democrática por el país. Además, continuó diciendo: no nos hemos detenido ni nos vamos a detener. Sí lo ha indicado Guaidó ante un grupo de seguidores y medios de comunicación, para lo que ha mantenido una agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia. Estuvimos conversando con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también con el ministro de Exteriores de Canadá, Mark Garneau. Queda claro que la interlocución legítima de Venezuela la tienen sus instituciones legítimas, así lo ha señalado. También ha señalado que están haciendo todo lo posible frente a la emergencia humanitaria a través de la canalización de los fondos para pagar el sistema COVAX de las vacunas contra la COVID-19, las garantías de sus aliados para facilitar este proceso y la protección a los venezolanos en el exterior. En lo que se refiere a la política interna del país, el opositor ha asegurado que la prioridad de Venezuela es muy clara: alivianar el dolor del venezolano causado por la emergencia y salir de la dictadura para que salgamos de esta tragedia. Así lo ha manifestado Guaidó. Además, continuó diciendo: eso solo lo lograremos consolidando la mayor y mejor unidad posible de cara a elecciones libres y justas. De esta manera lo ha subrayado, ya que la solución al conflicto en Venezuela pasa por unas elecciones justas y nuestros aliados están de acuerdo, ha dicho. También en su Twitter, Guaidó ha preguntado a la dictadura si no les interesa el levantamiento de sanciones personales y qué van a hacer con el Tribunal Penal Internacional. Y así vamos a continuar con más noticias, con más información importante, lo último que está pasando, noticias de último minuto. Y nos trasladamos a los Estados Unidos en este momento, noticias de Estados Unidos hoy. Atención a esto, porque piden mantener 2 meses más la seguridad en el Capitolio de Estados Unidos. Damas y caballeros, como lo acaban de escuchar, la policía del Capitolio solicitó que los miembros de la Guardia Nacional continúen brindando seguridad en el Palacio Legislativo en Washington durante otros 2 meses. La solicitud subraya las continuas preocupaciones sobre la seguridad y el potencial de violencia en la sede del Congreso, 2 meses después de que simpatizantes del presidente Donald Trump asaltaran el recinto con violencia, causando la muerte de 5 personas. La petición se conoce mientras las fuerzas del orden están en alerta máxima después de que inteligencia descubrió un posible complot de un grupo de milicias para asaltar nuevamente el edificio icónico. Más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional protegen el Capitolio de Washington. La advertencia de un supuesto plan de una milicia de irrumpir en el Capitolio ha provocado el refuerzo de las ya extremas medidas de seguridad.
Es por eso que la policía del Capitolio solicitó este jueves una extensión de 60 días del periodo de despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense, que en principio tenían previsto retirarse el 12 de marzo. La amenaza parece estar relacionada con una teoría fantasiosa de extrema derecha, promovida principalmente por partidarios de QAnon, de que el expresidente Trump volvería al poder el 4 de marzo y que miles irían a Washington para tratar de destituir a los demócratas de su cargo. El 4 de marzo fue el día de la inauguración presidencial original hasta 1933, cuando se trasladó al 20 de enero. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo recientemente que la Guardia Nacional debe quedarse todo el tiempo que considere necesario. La Cámara Baja concluyó sus labores temprano debido a los reportes de un posible asalto. Pelosi agregó que una evaluación sobre lo ocurrido el 6 de enero incluiría varias recomendaciones para reforzar la seguridad del Capitolio y se publicará probablemente la próxima semana. Por su parte, el congresista Hakeem Jeffries de Nueva York dijo que las amenazas no impedirán a los congresistas continuar con su labor. El terrorismo doméstico no prevalecerá, la democracia prevalecerá. El representante Michael McCaul de Texas declaró que los legisladores están preparados para la amenaza contra el Capitolio. La congresista Elisa Slotkin, demócrata de Michigan, dijo que se enteró de que la solicitud de extensión de 60 días se realizó en las últimas 36 horas y que la Guardia Nacional ahora está buscando voluntarios de Estado de todo el país para cumplir con la medida. Funcionarios de defensa confirmaron que la solicitud está bajo revisión en el Pentágono y que la Guardia Nacional ha comenzado a verificar la disponibilidad de sus tropas en los estados para estar preparados si se da la aprobación final por parte del Departamento de Defensa. Los funcionarios hablaron bajo la condición del anonimato para poder informar. Los más de 5,000 miembros de la Guardia que se encuentran actualmente en Washington están programados para regresar a casa el 12 de marzo. Sobre el presunto complot, las autoridades detectaron cambios por internet entre miembros de 3%ers, un grupo de milicias antigubernamentales, según dos personas al tanto del tema y que hablaron bajo condición de anonimato. Miembros de 3%ers se encontraban entre los extremistas que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero. Se supo de la amenaza mientras la policía del Capitolio y otras agencias de seguridad eran criticadas en audiencias en el Congreso por su fallida respuesta en los disturbios del 6 de enero. La policía estaba mal preparada para los violentos partidarios de Trump e incluso los esfuerzos de la Guardia Nacional tardaron horas en llegar. Para entonces, la turba había irrumpido y vagaba por los pasillos durante horas. La Guardia, a cargo de la seguridad del Palacio Legislativo, advirtió en un comunicado que está al tanto y preparada para cualquier amenaza potencial hacia los miembros del Congreso o hacia el complejo del Capitolio. Los legisladores, el personal del Congreso y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley todavía están nerviosas después del ataque del 6 de enero, aunque la seguridad alrededor del Capitolio se mantiene en un nivel sin precedentes. Así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que el video les haya gustado, que se hayan informado, que es lo más importante. De ser así, les invitamos a que nos den un like y compartan esta información con sus amigos y familiares. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.